Capítulo 7. Evaluación estandarizada de la disociación. Lejos de presentarse habitualmente de modo espectacular y evidente, la mayoría de los pacientes que cumplirían criterios para un trastorno de identidad disociativo se muestran externamente con un cuadro clínico polimorfo y variado, en el cual los síntomas disociativos pueden no referirse espontáneamente, ser minimizados por el paciente o expresarse de modo contradictorio. Una razón más simple para que estos síntomas apenas figuren en las historias clínicas de estos pacientes es que la exploración específica de la psicopatología disociativa no suele formar parte del guión habitual de entrevista. Cuando los pacientes llevan además cierto tiempo acudiendo a profesionales psiquiatras y psicólogos, están acostumbrados a que se les pregunte por otro tipo de sintomatología, y tienden a referir más problemas de ansiedad o depresivos, síntomas somáticos, alimentarios, adicciones o cualquier otra parte de su cuadro clínico. En este capítulo se describirán diversos instrumentos psicométricos que pueden aportar al clínico una sistemática para la evaluación de estos casos. Incluiremos escalas y entrevistas estandarizadas que recogen tanto la sintomatología psicomorfa como somatomorfa, así como afectaciones más generales consecuencia de la traumatización severa y compleja. 7.1. Los instrumentos psicométricos para evaluar la disociación y el trauma complejo. Estos instrumentos pueden clasificarse de la siguiente forma. A. Instrumentos de screening. Son escalas breves, autoadministradas, que nos permiten detectar casos en los que es posible un trastorno de identidad disociativo. Los más utilizados son la escala de experiencias disociativas, el cuestionario de disociación y el cuestionario de disociación somatomorfa. B. Escalas autoadministradas diagnósticas, el inventario multidimensional de disociación. C. Entrevistas estructuradas, permiten hacer diagnósticos clínicos. Las más utilizadas son la entrevista estructurada para los trastornos disociativos del DSM y la entrevista estructurada para trastornos disociativos. Hablaremos también de un instrumento en desarrollo, la entrevista para trastornos disociativos y síntomas relacionados con el trauma. La entrevista estructurada para trastornos de estrés extremo evalúa las consecuencias de la traumatización compleja. A. Escala de experiencias disociativas. La escala de experiencias disociativas es una escala de screening de 28 ítems. Dentro de la escala, algunos ítems reflejan amnesia, otros fenómenos de absorción y también fenómenos de desrealización-despersonalización. Esta escala parte de la idea de la disociación como continuum entre experiencias normales y patológicas. Por ello, algunos ítems describen experiencias comunes y otros fenómenos más sugestivos de la presencia de un trastorno, como la desconexión del yo o del entorno, las alucinaciones auditivas o los actos no recordados. B. Cuestionario de disociación somatomorfa. La disociación, como comentábamos, no se expresa únicamente a nivel psicológico, sino en gran parte a través de manifestaciones somáticas. El cuestionario de disociación somatomorfa puede usarse también para detectar posibles casos, y tiene una alta correlación con la disociación somatomorfa y psicomorfa son probablemente manifestaciones de un mismo principio subyacente. La SDQ incluye síntomas positivos, como el dolor o la pseudocrisis, y negativos, como la parálisis o la anestesia. C. Cuestionario de disociación. El cuestionario de disociación es un instrumento autoadministrado de 63 ítems. Desarrollado en los Países Bajos, es más utilizado en Europa. 4 factores explican el 77% de la varianza. 1. Confusión y fragmentación de identidad. 2. Pérdida de control. 3. Amnesia y 4. Absorción. Correlaciona bien con la DES. D. Inventario multidimensional de disociación. El inventario multidimensional de disociación es también una escala autoadministrada, pero mucho más extensa. La estructura es similar a la DES, pero tiene 260 ítems y permite hacer diagnósticos, aunque no con la misma fiabilidad de una entrevista clínica. Entrevista estructurada para trastornos disociativos, DIS. La entrevista estructurada para trastornos disociativos, DIS, incluye una parte de síntomas somáticos de origen no orgánico, exploración de psicopatología depresiva, consumo de tóxicos y síntomas de trastorno límite de personalidad. Explora primero de modo indirecto indicios de disociación, lapsos de memoria, pruebas de actos no recordados, etc., para pasar después a síntomas más claros, sentir que tiene otra personalidad, actos controlados por otra persona, etc.
También recoge datos sobre experiencias extrasensoriales. F. Entrevista estructurada para los trastornos disociativos del DSM-CID. D. Puede considerarse el estándar de evaluación para los trastornos disociativos, aunque tanto este instrumento como la DIS han sido ampliamente utilizados en investigación. La entrevista estructurada para los trastornos disociativos del DSM es el apéndice de trastornos disociativos de la CID, elaborado por Marlene Steinberg. La CID describe 5 áreas: amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de identidad y alteración de identidad. La evaluación puede ser breve si el individuo no responde positivamente a las preguntas iniciales, o más detallada si en alguna área hay aspectos que precisan mayor profundización. G. Entrevista para trastornos disociativos y síntomas relacionados con el trauma. La entrevista para trastornos disociativos y síntomas relacionados con el trauma, elaborada por Von, Dreyer y Matev, recoge un amplio abanico de síntomas somáticos y psicomorfos, así como consecuencias postraumáticas en diversas áreas psicológicas. Se trata de un instrumento aún en desarrollo, pero con un interesante potencial. H. Entrevista estructurada para trastornos de estrés extremo. La entrevista estructurada para los trastornos de estrés postraumático, complejo o de estrés extremo, desarrollada por Pelcovitz et al. No está centrada en los síntomas disociativos, sino en las consecuencias postraumáticas en diversas áreas. Regulación emocional de la rabia, conductas autodestructivas, conductas de riesgo, atención y conciencia, amnesia, síntomas disociativos, despersonalización transitoria, autopercepción, ineficacia, daño permanente, culpa, vergüenza, incomprensión, minimización, percepción del perpetrador, adopción de creencias distorsionadas, idealización o preocupación con dañar al perpetrador, relación con otros, incapacidad para creer, revictimización o victimización de los demás, somatización, alteración de los sistemas de significado, sentimiento de un futuro desolador, pérdida de creencias previas. 7.2. La evaluación de la disociación en un caso clínico. A continuación describiremos un caso que acudió durante años a los dispositivos psiquiátricos y fue valorada por distintos terapeutas, sin que los síntomas disociativos se hubiesen evidenciado. En esta paciente, con diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, probablemente fue la falta de una exploración sistemática lo que hizo que sus graves síntomas disociativos pasasen desapercibidos. La paciente, a la que llamaremos Teresa, tenía varias citas en la unidad de salud mental, con diagnósticos de síndrome ansioso-depresivo, agorafobia o ansiedad generalizada, a lo largo de los últimos 4 años. Ha acudido también a urgencias en 5 ocasiones por episodios de autolesiones. En su historia clínica aparece muy poca información, la demanda no es clara, la paciente explica de modo muy pobre lo que le pasa o por qué acude. Viene con su marido, con el que vive desde hace 10 años, que se muestra desesperado e impotente ante los problemas de la paciente. Tienen 2 hijos, de 8 y 11 años, por los que manifiesta una gran preocupación, y se culpa por no poder atenderlos como debería. Aparte de con ellos, no se relaciona con nadie y no mantiene contacto con su familia de origen. Refiere frecuentes sentimientos de infravaloración. En la evaluación previa a la CID de la paciente puntúa 60,71 en la escala de experiencias disociativas, DES. En la evaluación previa a la CID de la paciente puntúa 60,71 en la escala de experiencias disociativas. En la SDQ y la DIS destacan numerosos síntomas somatomorfos. La entrevista DIS evidencia alucinaciones auditivas, tanto extrapsíquicas, que identifica con su abuelo, como intrapsíquicas. A. Amnesia severa. Teresa refiere importantes lagunas de memoria, que se presentan también durante la entrevista y dificultan incluso la confección de los cuestionarios. Respecto a los lapsos de memoria que ocurren en su vida diaria, afirma, no me acuerdo y luego me pongo muy agresiva. Estos periodos de tiempo perdido pueden durar hasta 2 días y son muy frecuentes. Los demás le cuentan cosas que hace o dice y ella no recuerda. Teresa llega a olvidar información personal importante, como cuántos años tengo. El nombre siempre lo recuerdo. Esto le ha pasado unas 4 veces el pasado año. Presenta además lo que se denomina microfugas, periodos cortos de tiempo en los que se desplaza a otro lugar sin conciencia de ese periodo ni tener claro a dónde va. La paciente lo describe así,
quiero ir al supermercado, pero voy a otro lado y me veo perdida, es cuando me pongo más nerviosa. Además de estos episodios, la paciente experimenta amnesia de gran parte de su infancia. Sus problemas de memoria se inician ya durante la niñez, y en torno a los 7 a 12 años presenta una laguna de memoria circunscrita, no es capaz de recordar nada de ese periodo. Estos problemas se han manifestado de modo continuado hasta la actualidad, no se asocian a un estrés desencadenante, y suelen causarle angustia, evidente cuando los relata. Las dificultades para recordar son evidentes en el momento de la entrevista y aporta ejemplos recientes. Estos periodos le generan una importante limitación funcional, no puedo hacer nada, estoy en babia. D. Despersonalización severa. Las experiencias de despersonalización son frecuentes, intensas y generan una marcada repercusión funcional. Veo mi propia imagen, desde fuera, cuando estoy muy alterada. Es como si alguien me quisiera hacer daño. Durante las rutinas diarias, funciona de modo automático, estoy haciendo cosas, pero estoy ida. Se llegó a prender fuego cocinando, no soy yo, no me acuerdo mucho. Otras experiencias descritas por Teresa en esta sección son las siguientes: cambio de verme como una loca a verme después relajada. Estoy hablando y me noto como eco, como otra voz. Nota una sensación de falta de control sobre sentimientos, emociones y acciones. Las diversas manifestaciones de despersonalización ocurren todos los meses alguna vez y duran a veces hasta semanas. Al igual que los síntomas de amnesia, la despersonalización se inicia en la adolescencia, y al comentarlo habla de los problemas de alcohol de su padre durante su infancia, que se agravaron en esa etapa. Estos síntomas siguen manifestándose actualmente, a veces ante cosas que la angustian, pero no siempre. Le agobia mucho que le suceda esto, y presenta secundariamente episodios de descontrol y ansiedad. C. Desrealización moderada. La paciente no describe ninguna situación concreta, únicamente sentimientos de irrealidad que duran cierto tiempo. En cambio, su marido aporta ejemplos claros de desrealización. Van personas al bar a las que conoce de siempre y no las reconoce. Y otros que podrían entenderse como desrealización o alteración de identidad. A veces cuando se va la luz y hay trueno se pone a llorar y a darse cabezazos contra la pared. En esos momentos su marido no tiene claro que Teresa sepa dónde está. El inicio y el nivel de afectación no son claros en el apartado de desrealización, pero los ejemplos aducidos son claramente patológicos. D. Confusión de identidad severa. Teresa describe una lucha interna clara e intensa. Muchas veces estoy tranquila y de repente aparece como una pelea contra mí misma, algo que me dice que no valgo para nada. A veces desconfío de mí misma, me veo que no soy yo. Esta lucha se asocia por lo general con un fuerte dolor de cabeza. Estos episodios están delimitados en el tiempo y duran habitualmente horas. Cuando han pasado, se pone agresiva. Al igual que los otros problemas, se iniciaron ya en la adolescencia y han seguido estando presentes hasta la actualidad. En los momentos en que esta sintomatología está presente, la incapacita por completo. En ese estado no puede estar con sus hijos, que es lo que más le importa y la motiva. Alteración de identidad severa. Describen frecuentes cambios de estado mental. El marido le ve cosas, como de niña pequeña, cosas sin sentido. A veces ella misma se ve como una persona completamente distinta, también el marido se lo dice. Su estado de ánimo varía con frecuencia, con algunos modos que se repiten. En alguno de estos estados a veces revive el pasado, pero es más que un recuerdo, se siente literalmente como si estuviese allí. Esto último ha pasado varias veces el último año, los cambios de humor y estado mental son mucho más frecuentes. Afirma que a veces gasta dinero y no recuerda en qué, no sabe poner un ejemplo. Tiene episodios muy frecuentes de sonambulismo y semitrance. Habla consigo misma en voz alta de modo habitual. Tiene pensamientos que le parece que son de otra persona y otros que son como ecos del propio pensamiento. A veces se siente como poseída, como si alguien me mangoneara cuando tengo las crisis. Esta sensación ha llegado a durar días. Interfiere en su capacidad para funcionar, no está claro que se desencadene con estrés, y suele causarle angustia. Tiene dudas respecto a sentir que hay personas dentro de ella y si tienen un nombre, pero afirma que a veces otra persona toma el control. Siente como una cosa que la controla mientras se autolesiona y en otras ocasiones. Cuando era niña su madre llegó a llevarla a una bruja porque su médico pensó que estaba poseída, se había tirado por la ventana con solo 7 años.
A veces pone el coche a toda velocidad, quería morir, pero en realidad no era yo. La gente me decía que había hecho esto y lo otro, y yo les decía, no era yo. A veces describe sentir como si hubiera una bruja dentro de ella, o a su alrededor, en su casa. A veces la siente detrás de ella y se vuelve, mirando a todas partes, tratando de encontrarla. También oye voces con frecuencia. Aparecen antes de los episodios de rabia, en ocasiones le dicen qué debe hacer, a veces le dicen, ponte mal. No las reconoce como propias, pero afirma que provienen de su interior. Afirma estar notando reacciones muy distintas en su interior ante las preguntas de la entrevista. A lo largo de la sesión describe historia de maltrato en su familia de origen durante su infancia. Su padre bebía en exceso y era violento. Refiere también abuso sexual por parte de amigos de su padre, con el conocimiento de este, dado que recuerda estos eventos, y presenta una laguna de memoria autobiográfica de los 7 a los 12 años, podría hipotetizarse otro tipo de eventos traumáticos graves que contribuyeron al desarrollo del trastorno. Los síntomas se inician a partir de los 13 años y se mantienen hasta la actualidad. La paciente no trabaja, mantiene relaciones exclusivamente con su núcleo familiar, marido e hijos, no sale de casa durante días o semanas, presenta episodios de inhibición y tendencia al encamamiento y un importante sufrimiento subjetivo. El grado de severidad global es alto y los síntomas disociativos muy evidentes, cuando se pregunta a la paciente específicamente por ellos. En otros casos los pacientes pueden encubrir la sintomatología, por ejemplo, por miedo a que los ingresen por oír voces, o presentar tan baja eficiencia mental que apenas pueden explicar lo que les pasa o tomar conciencia de ello. Sin embargo, muchos pacientes describirán sus problemas con claridad si incluimos algunas preguntas específicas en nuestra exploración psicopatológica.